¿Qué hay, amigos? ¿Qué andan haciendo? Pues ahora nos vamos a ir con esto de reggae. Aquí te voy a pasar algunas técnicas y te voy a dar algunas recomendaciones para que tú en tu guitarra aprendas a interpretar cualquier canción de reggae, ¿sí? Aquí vas a aprender lo que son los rasgueos, las técnicas, los tiempos y todo lo que se debe de saber para que aprendas tú que eres principiante a interpretar cualquier canción de reggae, ya sea cover o canciones originales. Ok, vámonos pues. Reggae pa' guitarra, reggae pa' guitarra y ska. Oh reggae, oh reggae. Y pues bueno, para empezar les voy a decir que tengo yo otra afinación en mi guitarra. Tengo la afinación de re bemol o medio tono atrás de la afinación universal. Les voy a recomendar esta afinación porque con esta afinación tú puedes interpretar tus canciones más sencillamente, más fácilmente, pues dependiendo de tu voz también. Si tu voz es muy grave, está muy aguda, muy hacia arriba, muy delgadita, te sirve más la afinación estándar. Pero si tienes la voz ronca así como yo la tengo, entonces sí te sirve mucho la afinación re bemol o medio tono atrás de la afinación universal. Claro que se va a escuchar un poco más lenta la canción, se va a escuchar, las melodías se van a escuchar un poco más lentas, pero te sirve bastante para que los covers que vayas a interpretar o cualquier canción que vayas a interpretar no se escuche tan acelerada y puedas interpretar tu canción en tu versión, sí, con tu propia voz y con otra afinación, o sea, sería una versión original tuya. Te sirve mucho para los covers, pero si no quieres utilizar esta afinación, puedes utilizar la afinación estándar, no hay ningún problema, es dependiendo ya de ti, cómo te halles tú, con qué afinación te halles más. Yo, por ejemplo, me hallo mucho con esta afinación en re bemol, porque con esta afinación los covers me salen mucho mejor. Las canciones que yo saco se escuchan mucho mejor porque se escuchan más lenta y así yo puedo cantar mucho mejor. No se escucha tan acelerada la canción y mi voz no la tengo que fingir tanto, no la tengo que esforzar. Por eso es que te sirve mucho esta afinación. Bueno, a mí me sirve bastante. Pero si tú te hallas con tu afinación estándar, pues no hay ningún problema. Tú con la afinación que tú te hallas más, pues está bien, pues, ok. Y bueno, lo primero que vamos a ver son los rasgueos, porque los rasgueos pues difieren. Aparentemente los rasgueos se oyen igual en todas las canciones. Si se fijan, el ritmito del reggae se escucha, parece que es el mismo rasgueo de siempre. Se escucha como igual, todas las canciones se escuchan como iguales, pero no, sí son diferentes. Difieren en los rasgueos, en los tiempos, dependiendo de la velocidad de la canción, sí, dependiendo del ritmo, es como vas a hacer lo que son el rasgueo. Pues, por ejemplo, hay guitarristas que hacen el rasgueo, que son guitarristas pues que se dedican a tocar solamente la guitarra, pues entonces ellos hacen el rasgueo de abajo hacia arriba, ¿sí? Lo hacen así. Y hay guitarristas que son profesionales, pues, y que si se fijan no llevan ningún ritmo, o sea, este rasgueo no lleva ningún ritmo y se ve como sencillo, pero este rasgueo pues lo hacen los guitarristas que no cantan la canción, o sea, solamente se dedican a tocar la guitarra, no cantan, porque ya a la hora de cantar y tocar este rasgueo al mismo tiempo, pues sí te vas a salir de tiempo, porque no lleva un ritmo, ¿sí? Pero los guitarristas que hacen este rasgueo solamente se dedican a tocar lo que es la guitarra. Entonces ya a la hora de meter la batería, el bajo, el acompañamiento, pues ya se pueden meter a lo que es el ritmo. Entonces no se les dificulta lo que es este rasgueo, ¿sí?
pero ya es como para guitarristas más profesionales, pues. Sí, este es el tipo de rasgueo que utilizan los profesionales o los que ya son expertos, pues, en tocar lo que es la música del reggae, ¿sí? Pero no hay otro rasgueo, este es el otro rasgueo que es más sencillo, esto ya es para los más novatos, pues, que apenas están aprendiendo a tocar lo que es el ritmo del reggae, ¿sí? Y este ritmo es más sencillo, es más fácil porque este sí lleva ritmo y es fácil este rasgueo. Son puros rasgueos hacia abajo, ¿sí? El ritmo lo vas a hacer así, vas a llevar así el ritmo, ¿sí? Vas a hacer lo que es un ahogado hacia abajo, o sea, lo que es un ahogado me refiero a que vas a hacer el acorde, ¿sí? Sin presionar lo que es el acorde, sino que vas a soltar aquí, vas a aflojar para que se escuche así, ¿sí? Y vas a hacer lo que es un acorde, ¿sí? Pero cuando hagas el acorde, pues no lo vas a hacer así, sino que lo vas a hacer, vas a dar el acorde y vas a soltar luego, ¿sí? Para que lo ahogues, para que ahogues el sonido y se escuche así, ¿sí? O sea, vas a dar el acorde, inmediatamente vas a soltar acá, vas a aflojar para que se ahogue el sonido, porque si no lo aflojas, se va a escuchar así. Entonces tienes que dar el acorde y lo que es aflojar inmediatamente para que se escuche así. Entonces vas a hacer lo que es un ahogado y un rasgueo, ¿sí? Ya dependiendo de la velocidad de la canción es como tú le vas a meter lo que es el ritmo, ¿sí? Sí, así es como lo vas a hacer tú. Sí, ya dependiendo de la velocidad de la canción es como lo vas a hacer, porque lo puedes hacer más lento. Hay canciones que van más despacio, más lentas y pues el ritmo lo vas a cambiar. O más rápido. Sí, este rasgueo por lo regular es el más sencillo, es el más fácil, sí, para los novatos, para los principiantes que apenas comienzan a aprender lo que es el reggae, este sería el rasgueo más fácil y más sencillo, sí. Y pues bueno, hay otros tipos de rasgueos también, sí. Hay otro tipo de rasgueo y se oye chido, también se oye muy chido y va así en lo que es este ritmo. Se fijan y acá ya lleva un ritmo. Este ritmo ya no lo vas a soltar, vas a hacer esto, ¿sí? Esto es lo que es el ritmo lo llevas acá y así es como lo vas a hacer el ritmo y ya son rasgueos que ya llevan ritmo, ¿sí? Solamente acá es lo difícil, pues sería lo complicado, acá es donde fíjate cómo vas a hacer lo que es este rasgueo, ¿sí? Vas a dar un ahogado de abajo hacia arriba. Sí, acá no vas a presionar el acorde, vas a tener el acorde, pero no lo vas a presionar, sino que vas a aflojar para que hagas esto. Luego vas a dar un acorde, así, o sea, como ya te había dicho anteriormente, en cuanto des el acorde, vas a aflojar, sí, o sea, vas a dar el acorde y vas a aflojar inmediatamente acá. O sea, vas a presionar, das el acorde, inmediatamente sueltas para que se ahogue el sonido. Sí, y luego ya te regresas con un ahogado. Sí, vas a hacer esto. Sí, eso es lo que vas a hacer.
¿Sí? ¿Te fijaste cómo va? Y acá ya vas a llevar el ritmo, y este ritmo pues no lo vas a soltar, lo vas a llevar siempre, solamente vas a calcular lo que son los cambios acá, ¿sí? ¿Sí? Velo haciendo lento para que vayas aprendiéndolo. Ya te cambias hacia abajo. Sí, ese sería lo que es otro tipo de rasgueo. Es un poco más complicado, pero se oye muy chido también. Y te sirve mucho por si vas a interpretar la canción. O sea, la vas a tocar y la vas a cantar al mismo tiempo, te sirve bastante porque vas a llevar acá un ritmo y no lo vas a soltar. Sí, y acá ya puedes lo que es cantar la canción y al mismo tiempo tocarla, toda la canción. Sí, ese sería otro tipo de rasgueo. Y este es uno de los rasgueos que pues utilizo yo más en las canciones. Entonces hay otro tipo de rasgueo también. Sí, y este rasgueo es, bueno, es diferente. Y bueno, este es otro tipo de rasgueo, sí, y este ya es un rasgueo, es un poquito difícil pues, pero es bastante chido, es bastante efectivo. También este rasgueo, fíjate cómo lo vas a hacer. Vas a hacer 3 ahogados para empezar, o sea, uno de abajo hacia arriba, uno de arriba hacia abajo, uno de abajo hacia arriba y luego das el acorde y sueltas inmediatamente acá, ¿sí? O sea, vas a hacerlo así. Sí, así. ¿Te fijas cómo se escucha? Se escucha diferente y se escucha muy, muy bien. Y acá, como te digo, el ritmo es bastante importante porque este ritmo pues no lo vas a soltar, ¿sí? Como te digo, este ritmo practícalo. Está muy chido este rasgueo también. Y como ves, no son iguales. Los rasgueos que te acabo de decir son 4 tipos de rasgueos diferentes que te acabo de decir y no son iguales. Se escuchan igual, pero son diferentes, ¿sí te fijas? Sí, así, 1, 2, 3 y das el acorde. Acuérdate que cuando des el acorde acá, lo vas a dar y vas a soltar inmediatamente, sí, porque si no se va a escuchar así y pues no, lo tienes que ahogar el sonido, sí, así, así. Te fijas y se escucha muy, muy, muy bien, bastante bien. Entonces los rasgueos son diferentes dependiendo de la canción, sí, dependiendo de la velocidad es como vas a hacer el rasgueo. Hay otros rasgueos más diferentes dependiendo de la canción, sí, como te vuelvo a repetir, pero estos rasgueos son los más básicos, son los más sencillos y son los que comúnmente se usan más en la música del reggae, ¿ok? Pero ya dependiendo como tú te halles más, si tú sacaste otro tipo de rasgueo, pues hazlo como a ti te guste y te halles más. También otra cosa, por último, que te voy a recomendar es que en el reggae, la mayoría de las canciones,
se utiliza mucho lo que son los sostenidos. Entonces tú lo que tienes que hacer es practicar mucho los sostenidos. Hay algunas canciones que llevan acordes naturales, o sea, llevan acordes sostenidos y mezclan acordes naturales. Entonces, cuando mezclan acordes naturales, no te vas a cansar de lo que es de la muñeca. Pero hay canciones que son puros sostenidos. Entonces, debes de practicar mucho los sostenidos, porque si no, a media canción te vas a cansar de la muñeca. O sea, si estás interpretando una canción y la vas a cantar completa, a media canción te vas a cansar y vas a soltar para descansar y pues vas a perder. Sí, pues te vas a perder ahí lo que es el ritmo de la canción. Entonces es necesario y es muy útil que practiques lo que son los sostenidos, ¿sí? Practícalos mucho, mucho, practícalo. Practica, practica, practica. Haz cambios, sí, haz cambios y practica mucho. Mucho tiempo, mucho rato. Y haz muchos cambios para que entrenes acá y te acostumbres tu muñeca a hacer los sostenidos y no te vayas a cansar a media canción. Sí, practícalo mucho. Esta es otra de las recomendaciones que te doy, porque sí es muy necesario. La mayoría de las canciones de reggae se utilizan solo sostenidos, ¿ok? Y pues bueno, eso es todo por hoy. Esto es lo más básico del reggae para que aprendas fácil, ¿sí? Fácil y sencillo, ok. Espero pues que me haya explicado bien y cualquier cosa, duda o algo, pues ahí me escribes en los comentarios, ¿sí? Bueno, nos vemos para el próximo video. Que estés bien y que el reggae te acompañe. Bendiciones.